Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan el sentir de Radio Yaucana ni de sus auspiciadores. Saludos familia, espero que se encuentren bien. Bienvenidos y bienvenidas a Entrena tu Mente con su amigo y coach Alexis Castro. Espero que hayan tenido un excelente día, que la hayan pasado bien. Hoy vamos a continuar con la serie Las 7 leyes mentales y hoy vamos a estar hablando sobre la ley de vibración. Como sabrán, las personas que estuvieron conectadas la semana pasada, estuvimos hablando sobre la ley de correspondencia, que esta se puede resumir en cómo es adentro, es afuera, y en aquella ocasión estuvimos compartiendo algunas recomendaciones para poder utilizar la ley de correspondencia a nuestro favor, y esas recomendaciones fueron observarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Entender que los otros son reflejos de quienes somos. También estuvimos recomendando asumir toda la responsabilidad de las cosas que nos ocurren en nuestra vida, no porque tengamos siempre toda la responsabilidad, sino que al internalizarlo de esa manera podemos tener más influencia en nuestro proceso y por consecuencia en nuestra vida. También estuvimos recomendando visualizar la realidad que deseas, ya que no vamos a poder manifestar una realidad que no hemos en primera instancia creado en nuestra mente. De allí la importancia de la visualización, de crear esas imágenes que queremos atraer para nuestra vida. De hecho, no es casual que en el libro de Génesis dice que Dios nos creó a su imagen y semejanza, y podemos hacer una lectura de este pasaje, y es que la imagen de Dios, que es la idea, ¿verdad? Y la semejanza es la correspondencia. Hay una correspondencia entre la imagen que nosotros tenemos de esa vida que queremos atraer para nuestra vida, y eso es lo que se va a manifestar luego en nuestra vida, ¿verdad? Y a las personas con las que nos rodean. Así que comparte, ¿verdad?, el contenido que vamos a estar llevando en la noche de hoy. Antes de comenzar con el tema, quiero recordarles del programa que estoy brindando, un programa de entrenamiento mental individualizado. ¿En qué consiste este programa? ¿Cuál es su objetivo? Pues básicamente el propósito, ¿verdad?, o el objetivo de este programa es poder ayudarte a entrenar tu mente para que transformes tu vida, hagas los cambios que tengas que hacer, cambies esos hábitos que te están estancando, que te están limitando, y que puedas crear tus posibilidades de éxito, de bienestar y de abundancia. En este programa, ¿verdad?, te voy a estar ayudando a diseñar metas inteligentes, metas estratégicas. Voy a estar compartiendo contigo herramientas y recomendaciones, ¿verdad?, que te pueden ayudar en tu proceso, y te voy a estar acompañando y dándote apoyo para que entonces puedas cumplir con tu objetivo y tus metas. Este programa tiene una duración de 3 meses, donde nos vamos a estar reuniendo una vez por semana, y las sesiones tienen una duración de 1 hora y media. Así que si estás interesado o interesada, o conoces a alguien que esté interesado, te invito a que me escriba a mi Facebook o Instagram, Alexis Castro PR, para poder brindarte más información. Quiero, ¿verdad?, saludar a todas las personas que están por ahí conectadas. Veo por aquí a mi tía Wilda, dice: hola, buenas noches, saludos Titi, espero que estés bien. Veo por aquí a Maite, que dice: buenas noches desde Minnesota. Saludos Maite, espero que todo esté bien por allá. Saludos por aquí, dice Lady, dice saludos, ready para aprender.
Gracias, Lady. Tenemos por aquí a Erika, anotando ya, dice, ¿verdad? Y a todas las personas que se vayan conectando, saludos. Hoy vamos a estar hablando, como dije al principio, de la ley de vibración. Y esta ley la podemos sintetizar con la siguiente frase. Nada reposa, todo se mueve, todo vibra. Repito, nada reposa, todo se mueve, todo vibra. ¿Verdad? Con esta frase podemos sintetizar la ley de vibración. De hecho, hay una expresión griega que se le atribuye a Heráclito, que era un filósofo griego, que la expresión dice panta rei, que significa en griego todo fluye. ¿Verdad? Heráclito, con esta expresión, él quería dar cuenta de que en el mundo hay un constante cambio, hay una constante transformación. De hecho, también se le atribuye una frase a él que dice, nadie puede bañarse 2 veces en un mismo río, ¿verdad? Explicando de que cuando uno va otra vez a bañarse en ese río que uno piensa que es el mismo, ya las aguas han cambiado, ya uno ha cambiado, ya todo ha cambiado, ¿verdad? Porque todo está en un constante movimiento, un constante cambio, en una constante transformación. Y eso básicamente, ¿verdad? Es lo que significa, ¿verdad? La ley de la vibración, o como dice un filósofo contemporáneo, vivimos en un océano de movimiento, ¿verdad? Ya que todo es energía, como entiende la física, y todo es energía a un ritmo diferente de vibración. ¿Y qué queremos decir con eso? Que la vibración no es otra cosa que los ritmos que adopta la energía. También podríamos decir que la vibración es el efecto del flujo energético, ¿verdad? También podríamos decir que las vibraciones generan emociones. De hecho, pasa cuando uno tiende a escuchar algún tipo de música. Yo cuando venía de camino para el programa, estaba escuchando música electrónica, ¿verdad? Música que te motiva, que también uno la utiliza para hacer ejercicio. Pues dependiendo, ¿verdad? Las vibraciones que emita esa música, ¿verdad? Para seguir con ese caso, son las emociones que van a generar en nosotros. De hecho, también las emociones son vibraciones, al igual que los pensamientos. Y es interesante que la palabra emoción, que proviene de un verbo latino que se llama emovere, ¿verdad? Emovere significa en movimiento. Las emociones, ¿verdad? Están en movimiento, generan vibración, tanto en nuestro cuerpo como en las personas que nos rodean. Por eso ya habiendo entendido esto, ¿verdad? De que todo está en un constante flujo, en un constante movimiento energético. La pregunta sería cómo nosotros podemos utilizar o canalizar esas energías, ¿verdad? A nuestros propósitos y nuestros objetivos, ¿verdad? Cómo nosotros podemos canalizar esa energía para efecto de nuestros propósitos y nuestras metas. Por ejemplo, cuando tú estudias el Feng Shui, te das cuenta que lo que produce estancamiento de energía son ciertos objetos que no están ubicados donde deben estar ubicados. De allí la importancia de nosotros poder identificar eso en nuestra vida, ¿verdad? Ya sea a través de pensamientos, ya sean de emociones, que están impidiendo ese flujo energético para nosotros poder atraer esa vida que queremos para nosotros, ¿verdad? Y para las personas que nos rodean. Incluso cuando no hay flujo de energía, cuando no hay movimiento a nivel de salud, también se produce la enfermedad. Eso también ocurre con el dinero. Cuando no hay lo que se conoce como el cash flow, no hay flujo de dinero, también se produce el estancamiento y por consecuencia la pobreza. Por eso es bien importante que nosotros podamos entender de que todo está fluyendo, de que nosotros no podemos impedir ese flujo de energía, sino que tenemos que estar atentos, saber, ¿verdad? Que donde ponemos nuestra atención, ponemos nuestra energía, y una vez entendido eso, poder canalizar esa energía para utilizarlos para nuestros objetivos y nuestros propósitos. De hecho, hay un concepto en la filosofía taoísta, que es el concepto de Wu Wei,
que significa no actuar, ¿verdad? Que no actuar no implica no hacer nada, sino fluir, ¿verdad? Dejar que las cosas fluyan. De hecho, ahorita, antes de comenzar el programa, estaba hablando con Rayleigh, ¿verdad? De unas experiencias que él tuvo, de que cuando él estuvo en ese modo, en modo de fluir, ¿verdad? En flow, como le llaman, cosas ocurrieron en su vida. Entonces, cuando uno impide que ese flujo ocurra, pues se produce el estancamiento, la enfermedad, las relaciones, cuando nosotros intentamos forzarlas, es cuando no suceden. Incluso podríamos utilizar también la imagen del surfing, porque tampoco podemos interpretar el no fluir, el no actuar, como permitir que ahora seamos arrastrados por la corriente de la vida, sino que, ¿verdad? Utilizando el ejemplo del surfing, podemos utilizar la ola a nuestro favor, ¿verdad? Poder surfearla. De hecho, hace, diría yo, como 5 años, a mí me invitaron a un concierto de Silvio Rodríguez, cuando Silvio Rodríguez vino en concierto a Puerto Rico. Y recuerdo que la persona que me invitó, ¿verdad? Yo pensaba que la persona al invitarme ya tenía las taquillas y tenía todo ready. Pero cuando vamos de camino, es que yo me entero de que la persona no tenía las taquillas. Entonces yo entré en un modo de resistencia, de incomodidad. Comenzaron pensamientos de que, pero ¿y por qué esta persona, verdad, me está invitando a un concierto que ni tan siquiera tiene las taquillas? ¿Qué pasa si luego llegamos allá y no hay taquilla, etcétera, etcétera? Entonces, al esta persona ver mi incomodidad, él me dijo, nada, tranquilo, fluye, ya verás que las cosas se van a dar. Y resultó ser que cuando nosotros llegamos a la entrada del Choliseo, había unas personas, unas muchachas que estaban vendiendo 2 taquillas, mira cómo son las cosas, 2 taquillas de 2 amigas que no iban a poder asistir al concierto, y las taquillas estaban valoradas en unos $70 aproximadamente, y ya nos las dejó en $40 cada una. So que no tan solo conseguimos taquillas, sino que también el lugar, ¿verdad? Donde nos sentaron era un lugar cercano, por un precio menor al que costaba, ¿verdad? ¿Y qué quiero llevarle con esto? De que en ocasiones nosotros tenemos que fluir, confiar en el proceso y no resistirnos, porque cuando creamos resistencia es cuando generamos sufrimiento. Así que es importante entender, ¿verdad?, el concepto de flujo energético. También entender, hoy en día se habla mucho de vibras positivas o vibras, buenas vibras. Pero si nos ponemos un poquito deep o técnico en el asunto, no hay tal cosa como vibras buenas o malas en sí, ¿verdad? Lo bueno y lo malo no es otra cosa que un juicio de valor subjetivo que nosotros le damos a acontecimientos que son neutros en sí mismos. ¿Verdad? Porque cuando nosotros llevamos esto a la práctica, nos damos cuenta que el juicio de valor, es decir, los juicios que nosotros emitimos de nuestras circunstancias, de la vida, de las demás personas, va a depender, ¿verdad?, de la interpretación que uno haga de esos acontecimientos. Y esa interpretación va a estar influenciada por nuestro sistema de creencias, por nuestros valores. De allí, ¿verdad?, que lo que nosotros manifestamos en nuestra vida no es otra cosa que el resultado de nuestro sistema de creencias, de nuestro sistema de valores. Porque lo que nosotros creemos es lo que creamos. Así que entender, ¿verdad?, que no hay vibras buenas o malas. Sí podríamos hablar, en todo caso, de vibras positivas y negativas. Y lo positivo y lo negativo no tiene tanto que ver con lo bueno y lo malo, ya que lo bueno y lo malo pertenece al orden de la ética, ¿verdad?, y la moral. Sino que lo positivo y lo negativo, ¿verdad?, si cogemos el ejemplo de una batería, ¿verdad?, lo positivo y lo negativo alude a la próxima ley que vamos a estar llevando a cabo en este programa la próxima semana, que es la polaridad, ¿verdad? Lo positivo y lo negativo son 2 polos de una misma entidad, ¿verdad? Y la batería tiene el polo positivo, el polo negativo, y entonces
estos dos polos lo que hacen es que tienen una correspondencia, ¿verdad? Una comunicación, una interacción energética para que se pueda producir un resultado. Así que cuando nosotros entendemos esto, ¿verdad? Y en primera instancia no juzgamos una vibra como buena ni mala, sino que entendemos que incluso hasta lo negativo y lo positivo forman parte del proceso. Lo que sí nosotros podríamos hablar sería de vibraciones altas o vibraciones bajas. ¿Verdad? La diferencia de las vibraciones va a radicar simplemente en el grado, la modalidad o la intensidad de esa vibración. No sé si te has topado con personas que tienen vibras altas o alta vibración. Tú ves que esas personas son bien energéticas, a uno les gusta estar al lado de esas personas, cuando llegan a un lugar se sienten, ¿verdad? Ellos emanan esas vibraciones versus personas con vibraciones bajas que están decaídas, siempre están tristes, siempre están criticando. Cuando uno hace ese tipo de comparación puede ver cuando una persona está vibrando en una frecuencia alta o está vibrando en una frecuencia baja. La pregunta que debemos hacernos sería: ¿cuál vibración es la que yo estoy emitiendo? ¿Cuál tipo de persona es la que yo estoy siendo? ¿La que está teniendo vibraciones altas o la que está teniendo vibraciones bajas? Y eso nos lleva al primer punto de esta noche, que el primer punto lo he elaborado en forma de pregunta y sería: pregúntate, ¿qué tipo de vibración estoy emitiendo? ¿Qué tipo de vibración estoy emitiendo? Ya sea a los demás, ya sea a la vida, ¿verdad? Porque la vibración en la que estás va a determinar lo que atraes a tu vida. Repito, la vibración en la que estás va a determinar lo que atraes a tu vida. Y para nosotros poder comprender, ¿verdad?, nuestra situación actual, tenemos que examinar cuáles han sido las vibraciones que nosotros hemos emitido en nuestro pasado. O cuáles son las vibraciones que estamos emitiendo en nuestro presente que de cierta manera están conformando, están atrayendo, están creando nuestro futuro. ¿Cuáles son esas vibraciones que estás emitiendo a las demás personas y a la vida? Todo comienza en la mente, ¿verdad? Y esto es un principio que hemos discutido a lo largo de esta serie y en este programa. Y cuando tú entiendes eso, de que todo comienza en la mente, ¿verdad? La mente genera un movimiento, una vibración, y luego el cuerpo no es otra cosa que la manifestación de ese movimiento mental. Así que, ¿cuáles son los movimientos, ¿verdad? O las vibraciones que estás emitiendo a través de tus pensamientos? Porque tus pensamientos generan emociones. Y las emociones generan sentimientos. Y los sentimientos generan conductas. Y las conductas, de forma repetitiva, crean hábitos. Y los hábitos generan resultados. Y esta relación, que en ocasiones puede ser causal, pero en ocasiones no tiene que surgir. Puede que en algún momento dado un sentimiento genere un pensamiento. O un resultado que obtenga genera también un pensamiento. So que la relación no es unidireccional, ¿verdad? Sino que esta dinámica, ¿verdad? O esta dialéctica que se genera entre todos estos estados anímicos de nuestra mente pueden variar, ¿verdad? Según nuestro estado de comprensión, nuestro ánimo, ¿verdad? Y nuestras circunstancias. Así que poder primero entender eso y hacernos esa pregunta: ¿qué tipo de vibración es la que estoy emitiendo? El segundo punto sería: ¿qué tipo de vibración deseo crear para mi vida? ¿Verdad? Una vez entendiendo cuál es mi situación actual, cuál es la vibración que estoy generando, entender si esa vibración que estoy generando va en consonancia o, ¿verdad?, en acorde, en armonía con lo que realmente yo deseo manifestar en mi vida, con lo que realmente yo quiero generar en mi vida. Porque en ocasiones deseamos tener vibras altas en nuestra vida, ¿verdad?, a nivel exterior, pero nuestras vibras internas son bajas.
Y pues entonces no podemos ver que haya coherencia. De allí la importancia de nosotros poder elevar nuestras vibraciones. ¿Y cómo podemos elevar nuestras vibraciones? Elevando nuestra energía. Y la energía, hay muchos modos de poder elevar nuestra energía, que pueden ser desde los alimentos que consumimos, el ejercicio que hacemos, el descanso, las buenas relaciones. Hay personas que nos dan energía, o incluso algo que me parece poderoso es poder dedicarte a algo que te apasiona. O sea, cuando tú te dedicas a algo que te apasiona, eso también te da energía para seguir co-creando la vida que quieres en este momento. Por otra parte, ¿verdad? Cuando uno crea coherencia interna y externa, se manifiesta lo que quieres en tu vida, porque en ocasiones tenemos una idea, ¿verdad? Tenemos una vibración interna, pero la vibración externa no refleja eso, o viceversa. Hemos creado de un modo inconsciente una realidad, pero sin darnos cuenta eso no va en acorde con lo que nosotros queremos para nuestra vida. Así que tenemos que preguntarnos si está habiendo armonía y coherencia entre lo externo y lo interno. De hecho, hace poco, este fin de semana estuve comiendo en un restaurante y la música que tenían, para mi entender, no era oportuna, no creaba coherencia ni con el ambiente ni con el horario. Entonces, la música que tenían era música electrónica, música de discoteca, música de hacer ejercicio. Y eran las 2 de la tarde, estábamos en la playa. Y yo dije, fíjate, vendría bien si pusieran un jazz, una musiquita más relajada, o incluso hasta un reggae. Y resultó ser que parece que me escucharon, que cambiaron la música, pusieron un reggae. Incluso yo le decía a mi novia que esa música, ¿verdad? La que tenían en primera instancia, esa música me da calor. Yo le decía en modo en broma, pero en serio, ¿verdad? Porque quizás uno pueda dudar de la influencia que puedan tener las vibraciones en nuestra vida, pero las vibraciones, ¿verdad? Las frecuencias que esa música esté emitiendo, dependiendo del contexto, pueden generar X o Y resultados en nuestro cuerpo y en nuestra vida. En ese momento yo me sentía con calor. Después resultó ser que también, no solamente la música, sino donde nos habían ubicado, no había flujo del viento. Entonces nos movieron a un área donde allí, ¿verdad?, fluía el aire. Y eso es lo que quiero, ¿verdad?, conectarlo con el punto que estábamos hablando ahorita de poder permitir que la energía fluya y poder crear coherencia interna y externa, que lo que deseamos se manifieste. Pero para eso, ¿verdad?, tenemos que saber lo que queremos. Y no tan solamente saber lo que queremos, sino contar con las herramientas necesarias para poder llevar a cabo esa ejecución de lo que queremos en nuestra vida. Así que es importante, ¿verdad?, saber qué tipo de relaciones quieres para tu vida. ¿Qué tipo de salud quieres experimentar en tu vida? ¿Quieres prosperidad en tu vida? ¿Qué tipo de negocio quieres crear para tu vida? ¿Verdad? Porque nosotros somos el arquitecto de nuestra vida. Y cuando nosotros nos hacemos esa pregunta de qué tipo de vibración deseo crear para mi vida, uno puede comenzar a crear las vibraciones requeridas y necesarias para que eso en nuestra vida se pueda manifestar. Pero tiene que comenzar en nuestra mente, ¿verdad? Crear la imagen en nuestra mente para que luego eso se pueda dar. De hecho, se cuenta que Van Gogh, él decía que él primero soñaba su pintura y luego pintaba su sueño. Pero en primera instancia, ¿verdad?, lo soñaba. Tenemos que soñar lo que queremos en nuestra vida, desearlo, y como decía el autor de Piense y Hace Rico, Napoleón Hill, que sea un deseo ardiente, que realmente queramos eso para nuestra vida. Y que una vez nosotros podamos crear la imagen, tener ese deseo ardiente, la voluntad, luego las cosas se van a ir acomodando en nuestra vida a nuestro favor. Así que uno es el que dicta lo que quiere para su vida y no podemos permitir que otras personas influyan en nuestro proceso, porque, ¿verdad?, es nuestro sueño, nuestra idea lo que queremos lograr. Así que pregúntate eso, ¿verdad?, en el segundo punto, ¿qué tipo de vibración deseo para mi vida? Y por último,
me estoy rodeando de personas que vibran en mi misma frecuencia. Repito, me estoy rodeando de personas que vibran en mi misma frecuencia. ¿Por qué hago esta pregunta? Porque lo mismo atrae a lo mismo. De hecho, hay un refrán que dice, la miseria ama la miseria. La abundancia atrae abundancia. El miedo atrae miedo. La valentía atrae valentía. ¿Verdad? El amor propio atrae a personas que se aman a sí mismas. La serenidad trae paz. La estabilidad emocional trae relaciones estables. Y es importante que nosotros podamos entender eso, ¿verdad? Cuáles son las personas con las que nos estamos rodeando. De hecho, dicen que uno es el resultado de los libros que ha leído y las personas con las que mayor tiempo pasa. ¿Cuáles son esas 5 personas con las que pasas la mayor parte de tu tiempo? Son personas que vibran en tu misma frecuencia. ¿Cuál es su energía? ¿Quiénes son esas personas? Estas personas también tienen valores similares. ¿Cuáles son los objetivos de esas personas? Porque muchas veces queremos ser exitosos, queremos bienestar para nuestra vida, queremos abundancia, pero nos rodeamos de personas que no están vibrando en esa frecuencia. Personas que lo que hacen es criticar, que lo que hacen es juzgar, que lo que hacen es quejarse, señalar. Para ellos nada está bien. Si vas a hacer algo bueno, dicen eso no va a funcionar. Entonces nos estamos rodeando de ese tipo de personas que no contribuyen a lo que nosotros queremos en nuestra vida. Por eso es importante que nosotros nos rodeemos de personas exitosas, personas ganadoras, personas que quieran crear riqueza para su vida, abundancia, bienestar, tener una buena salud. De esas personas son las que nos tenemos que rodear, para que entonces eso que queremos manifestar en nuestra vida sea mucho más fácil. Así que, a modo de repaso, ¿verdad? Pregúntate qué tipo de vibración estoy emitiendo, qué tipo de vibración deseo crear para mi vida. Y por último, me estoy rodeando de personas que vibran en la misma frecuencia, en mi misma frecuencia. Así que quiero que a modo de ejercicio, ¿verdad? Si en la semana te topas con alguien que de repente empieza a quejarse, empieza a juzgar, a señalar, el ejercicio o la invitación es que puedas cambiar la vibración de esa persona. ¿Y cómo lo vas a hacer? Empieza a redirigir la conversación. Cuando identifiques que esa persona esté en esa vibración energética, ¿verdad? Puedas entonces hablarle cosas positivas de esa persona, ¿verdad? Empezar a resaltar cualidades buenas de esa persona y que sean honestas, que realmente las sientas, para que tú veas cómo poco a poco esa persona va a ir empezando a cambiar su vibración, su energía, y la vas a comenzar a ver el semblante distinto, ¿verdad? Porque si uno le da lo que la persona quiere, entonces lo que va a hacer es que esa persona contigo va a validar su sentimiento de pobreza y de escasez. Así que es importante que nosotros podamos hacer esa redirección. El aprendizaje que quiero que se lleven en la noche de hoy es el siguiente. La vibración en la que estás va a determinar lo que atraes a tu vida. Repito, la vibración en la que estás va a determinar lo que atraes a tu vida. Y quiero cerrar con un proverbio hermético que dice: aquel que ha comprendido la ley de vibración ha alcanzado el centro del poder. Aquel que ha comprendido la ley de vibración ha alcanzado el centro del poder. Así que agradezco a todas las personas que se conectaron, lleven este contenido a otras personas. Recuerden seguirme en todas las redes sociales a través de Alexis Castro PR. Recuerden que la semana que viene vamos a estar hablando sobre la ley de polaridad. Recuerden el programa de entrenamiento mental individualizado. Si estás interesado o interesada, escríbeme para poder brindarte más información. Mañana a la 1:30 voy a estar con Idma Rivera en su programa
de mujer a mujer y mucho más, donde vamos a estar hablando del tema de la manifestación para que se conecten y se puedan beneficiar de lo que vamos a estar compartiendo. Y, ¿verdad? Como siempre digo, crea tus posibilidades, transforma tu vida. Hasta la próxima semana. El pasado programa no representa el sentir de Radio Yaucana ni de sus auspiciadores.